espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez, Rosana Arias, Alexis Colón. Señores, y bueno, mañana ya no hay estado de emergencia. Mañana se acaba toque de queda. Pero todo iba muy bien hasta que Salud Pública anuncia que vienen unas medidas a partir del 18 de octubre que obligado todo el mundo con su tarjeta de vacunación y sus 2 dosis para ir a cualquier sitio. Y si usted no tiene su tarjeta de vacuna, pues entonces puede tener su prueba PCR de por lo máximo 7 días que sea negativa, inclusive para entrar a un colmado. o su respectivo 200 pesos para que no le pidan más datos. Pues. Exacto, esa es la mejor tarjeta de vacunación que tú vas a ver. el dinero, si no, están ponchados. Claro que sí, yo creo que sí. Ahora, los centros de internet, todas las compañías pequeñas y medianas que impriman van a hacer su agosto ahora. ¿Por qué? Oh, pero imprimiendo a todo lo que da tarjeta. Tarjeta falsa, y la gente que votó su tarjeta, que quizá le tiene una foto y va a reimprimir, tú verás el lío. Además es una tontería porque te voy a decir, a ver, en un país donde se falsifican documentos con una, vamos a decir, con un criterio de autenticidad más fuerte que una tarjetica vieja de cartón, de cartulina, igual la falsifican. ¿Qué tú me dices a mí? ¿Cómo van vamos a decir, a fiscalizar una tarjetica vieja que eso tú agarras y lo escaneas, le pone tu nombre o le imprime y la llena y, ¿me entiendes? Una tontería, o sea, o el gobierno le va a dar un lector QR o un lector de barra a cada negocio del país para que se la pasen ahí. Bueno, tú no sabes si hay un negocio de un compañerito que hay que darle esa contrata, de darle lector al medio país, tú ves. Ah, bueno, eso lo dijiste tú. A ese compañerito necesita ahora la pandemia que le den algo para... Bueno, sí, tú te imaginas. Licitación pública. de emergencia. 100.000 lectores QR, de 200.000 lectores. Cónchale. Qué fuerte. Pero nada, prepárense que el año que viene la reformita fiscal para recoger los chelitos que se tiran a la calle, así que vayan preparando el bolsillo. Y que bueno, como tenemos que cumplir con esta estupidez para que la gente entre a su colmado a comprar su pan y lo lean con el lector QR, entonces vamos a tener ahí y vamos a recuperar los cuarticos para que puedan tener cada quien su dispositivo ahí y puedan entrar a su colmadito. Ay, Dios mío. Bueno. Que Dios nos haga reconfesar, Señor. Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior trabajamos la primera entrega analizando la propuesta de modificación que presentó la Junta Central Electoral a los actores políticos y la prensa de las leyes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y también régimen electoral. Hoy les traemos la segunda entrega y nos agrada tener nuevamente al abogado Alexis Colón para ayudarnos con ese análisis. Hablemos entonces un poco ahora del régimen electoral. Alexis, de verdad que nos encanta tenerte de vuelta y queremos que tú como que nos comiences diciendo ¿qué principios van a regir el proceso electoral? Antes que nada, un placer, Eric y Carlos, Rosana, el resto del equipo, estar aquí. Bueno, y para mí muy feliz y contento de volver a estar de nuevo aquí para hablar de este interesantísimo tema que pues obviamente es de trascendencia nacional.
y muy importante para la vida, ¿no? Para el diario vivir, a pesar de que las elecciones obviamente no ocurren todos los días ni todos los años, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, contestando tu pregunta, fíjate que, como bien mencionas, otra de las modificaciones que se proponen es justamente a la ley de régimen electoral, y se busca introducir una serie de principios como la calendarización, certeza electoral, integridad electoral, proparticipación, interés nacional, pluralismo, inclusión, territorialización, participación y representación, que bueno, buscan obviamente introducir todos estos cambios, porque obviamente para introducir estos cambios y que tengan cierto sostén jurídico, tú tienes que pues introducirlos sostenidos en principios, que obviamente tienen que ir acorde, ¿no? con la Constitución y las demás leyes. Entonces son principios muy positivos, muy positivos, que pienso que van a traer realmente ciertos cambios necesarios en el régimen electoral dominicano. Bien, Alexi, te pregunto, ¿la Junta Central Electoral seguirá teniendo la misma composición que tiene ahora? Sí, básicamente la composición es parecida. Sin embargo, se introduce una nueva figura muy interesante. Sin embargo, no es una figura necesariamente, vamos a decir, ajena al andamiaje público o estatal dominicano, que es la figura del secretario ejecutivo de la Junta Electoral. Y Alexi, esa figura del secretario ejecutivo, ¿están inventando algo? ¿Para qué? ¿Con qué se come eso? Sí, fíjate, pues te decía que no es una figura muy ajena porque básicamente aquí en nuestro país, cada vez que se quiere, digamos, abrir o pluralizar, incrementar el aparato de la burocracia, pues siempre existen esta figura, ¿no?, del secretario ejecutivo. Fíjate que el texto vigente del artículo 39 de la ley tiene la figura del secretario, es la figura del secretario de la Junta, es decir, el secretario de la Junta Electoral, que es quien despacha las cuestiones administrativas de cada Junta Electoral. Digamos, es como, ¿no?, el brazo ejecutor. Lo que se propone es la creación de un secretario ejecutivo, no un secretario de Junta, sino un secretario ejecutivo, que igual se seguirá, digamos, despachando las cuestiones administrativas. La diferencia es que, bueno, en la ley vigente pues no tenía la figura de designar un suplente, y ahora lo que se propone es que ese secretario ejecutivo tenga un suplente que, bueno, asume las mismas funciones en la ausencia del titular. Y también se busca eliminar el requisito que tiene el texto vigente, que de que este secretario ejecutivo sea evaluado cada 4 años. Entonces el texto propuesto pues obviamente busca eliminar esa evaluación cada 4 años, que me parece que se busca eliminar por cuestiones partidarias, ¿me entiendes? Porque interesantemente cada 4 años coincide con el cambio de gobierno. Entonces ahí me imagino que no hay un poco de influencia, digamos, de partidocracia. Ahora, ¿qué vendría de novedoso en las proclamas para hacer la Junta? ¿Qué vendría de novedoso en las proclamas que hace la Junta? Sí, hay ciertas cosas bastante novedosas, y es que, bueno,
Lo que propone el texto es que tengan que hacerse 70 días antes de la fecha en la que deba declararse o celebrarse, mejor dicho, las elecciones ordinarias, y entonces 5 días después de publicada la ley de convocatoria, es decir, eso es en las elecciones extraordinarias, debe hacerse la proclama, y cuando hay un balotaje, no, porque obviamente no se logró el 50+1, entonces debe hacerse 3 días después. 3 días después, obviamente, de que se declare el balotaje. Eso está muy bien porque da una, siguiendo con el principio de calendarización, da unos tiempos bien definidos y unos tiempos, digamos, bastante, en mi opinión, acotados, para que entonces se pueda realizar pues la proclama de los candidatos. Y que obviamente, si tú te das cuenta, a medida que las elecciones son extraordinarias o un balotaje, el periodo es mucho más corto porque ya se sabe quiénes son los candidatos y ya se ha pasado todo el proceso interno. Y bueno, claro que sí, eso está muy bien porque viene, ¿no?, a regir esa función, esa ejecución política y a normalizar para que todos los partidos pues deban hacerlo al mismo tiempo. Ahora, Alexi, háblame de los pactos y las alianzas. ¿Dejarán que los partidos hagan su loquera o bajó duro la Junta? Bueno, fíjate, yo pienso sí que bajó bastante duro, porque básicamente con respecto a los pactos, lo que se define es que en el caso de las elecciones municipales deben hacerse cuanto menos, digamos, 100 días antes de la fecha de las elecciones. En el caso de senatoriales, diputación o presidencial, deben anunciarse los pactos 5 días después de celebradas las municipales. Y en caso de que pues hay algún recurso, por ejemplo, de revisión por ante la Junta o una impugnación de esos pactos ante el Tribunal Superior Electoral, entonces tienen que hacerse en 5 días calendario. Igual que con las proclamas, me parece muy bien en este caso porque viene bajo el principio de calendarización, viene a calendarizar eso, a poner, digamos, un orden y también, sobre todo, para que el votante, pues ningún partido tenga un beneficio ahí de aprovechamiento del tiempo sobre el otro, sino que como está calendarizado, pues básicamente todo partido lo tendrán que hacer al mismo tiempo. Y ahí, digamos, al mismo tiempo todos sabremos si hay algún pacto entre un partido y otro. Aparte de que da plazos amplios y suficientes. Y también, digamos, como hablábamos en la participación anterior, pues contiene toda la labor política en un espacio de tiempo definido. Hay algo que los dominicanos estaban esperando por minuto en quien sea que propusiera algo a nivel de reforma electoral, y la Junta propone debatir los programas electorales del presidente y vicepresidente y que ellos mismos lo van a organizar. Abundan un poquito más de eso, la parte de los debates en la reforma del régimen electoral. Los debates, ya sean los niveles presidenciales, municipales, congresionales. O sea, ¿qué viene aquí? Porque la gente estaba esperando loquita de que hubiese debate, porque aquí no se debate. Sí, es así. Bueno, fíjate, tengo que hacerte una pequeña salvedad y es que lo que la Junta propone es, si la Junta reconoce la importancia de los debates políticos a todos los niveles, y esta propuesta motiva al debate político en todos los niveles, sin embargo obliga al debate electoral para
las elecciones de presidente y vicepresidente. A la vez de que introduce también ciertas obligaciones muy importantes en temas de lenguaje de signos, accesibilidad por discapacidad, lo cual obviamente pues es bueno pues porque claramente pues permite la accesibilidad, ¿no?, a personas que son votantes, que son actores, son parte, ¿no?, de la ciudadanía que va y vota y quizás por un tema de discapacidad no puede escuchar, no puede, digamos, disfrutar de la propuesta política que tiene enfrente. Sin embargo, lo más importante, bueno, no más importante, sino más trascendental para mí de todo es ese tema de la obligatoriedad para el presidente y vicepresidente. Y ahí no tenemos que entonces pensar y analizar si eso es constitucional o no, o si afecta de cierto sentido u otro, pues los derechos no constitucionales a elegir y ser elegidos, sobre todo el de ser elegidos. He visto opiniones de juristas constitucionalistas que han dicho que porque eso es anticonstitucional, que no se debería obligar a una persona a poner como un requisito para poder ser elegido que tenga que ir a un debate público contra el otro candidato. En mi opinión, digamos, no como jurista, sino como ciudadano, yo entiendo que es importante, es muy necesario y veo esto como algo muy positivo, porque obviamente no tenemos cultura de debate a ese nivel. Sí han intentado hacer debate. Ángel, por ejemplo, ha sido un mecanismo, ha sido una institución que ha trabajado fuertemente en eso y ha elevado el nivel de consumo político, es decir, del ciudadano, de lo que consume políticamente, y eso busca claramente que sea un consumo, que la gente consuma un producto político, llamémosle así, de mucho mayor nivel, pero tendríamos que ver qué tanto esto puede ser constitucional o no, porque no es un mero requisito administrativo de tener una cédula, de estar inscrito en un partido político, de cumplir ciertos procesos políticos internos, sino ya que es un requisito que para mí es mucho más de fondo que de forma, el de ir a un debate político, perdón, como requisito previo para poder ir a unas elecciones. Entonces, ahí tendríamos que ver, ¿no?, a futuro, si esa propuesta es aceptada y es votada en el Congreso, pues ver su constitucionalidad. Yo creo que en cierta medida es cierto de que, bueno, está difícil tú obligar a una gente a participar, pero yo creo que debería existir una penalidad para que el que no participe. Ok, a ti no te va a impedir tú elegir o ser elegido, ser candidato, pero va a existir una penalidad si tú no participas de una actividad que promueve un sentido cívico más alto que solo debate. Correcto. Y yo creo que ahí podríamos discutir diferentes formas de penalizar, que yo creo que ahí no habría ya un debate constitucional, sino un debate ya quizá técnico o quizá ya de economía del comportamiento, digamos. Pero ¿qué forma de penalizar tú crees que habría? Es decir, yo nada más veo una sola forma de penalizar, que es eliminándole la candidatura. Y entonces ahí... No. Mira, una forma que se me ocurre muy rápido es que tú sabes que hay una fecha a partir de la cual no pueden hacer propaganda, publicidad. Sí. En algunos países existe incluso un periodo de receso antes de las elecciones, de que no se puede hacer propaganda. Bueno, el que no participe en los debates, tú le pones un periodo mucho más antes, con mayor antelación que los demás. Sí. Eso ya se constituiría en un incentivo para participar. Más ahora que los candidatos dependen mucho de la publicidad en medios audiovisuales, televisión. Y que te digo, 3 días que tú no puedas, o una semana que tú no puedas hacer publicidad, la recta final, tiene un impacto. Y si tú le agregas eso de que la gente diga, bueno, pero fulano no va a tener publicidad porque él no participó
en algo que es un acto cívico, que es debatir. Entonces yo creo que ahí sí tú generas realmente un incentivo para que participen más en los debates. Claro, y aparte que teniendo debates, pues se oyen, se escuchan las opiniones de las otras personas que puedan estar allí. Si en ese país pues no tenían esa forma eficiente de hacer debates, pues me parece efectivo que hayan propuesto eso de debatir, ¿no? Claro, no, la propuesta de debatir está muy bien. Lo que obviamente esta modificación de la ley propone la obligatoriedad de que para poder ser elegido tenga que de forma obligatoria pues ir a un debate. Y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos, el mejor ejemplo que uno puede tener en las elecciones pasadas del impacto que esto tendría es con la elección de la senadora o senador del Distrito Nacional, en el cual pues se tuvieron debates. Ángel preparó unos debates importantísimos y resulta que quien resultó ganadora al final pues no participó en esos debates. En mi opinión, no fue al debate no por una cuestión de capacidad. Capacidad tiene de sobra. Y lo vemos a cada rato, porque tiene, de hecho, de los tres principales candidatos era para mí la que tenía mejor manejo escénico. Propuestas tampoco le faltaban. Para mí la razón por la cual no participó del debate fue porque entendía que como ya tenía un pool político, No tenía, camino. no tenía incentivos, entonces Claro, si un debate es un posible costo y yo no tengo incentivo para que participe. correcto, o sea, tenía ya, digamos, el camino hecho y decía, bueno, si yo gano sin debatir, ¿para qué voy a debatir? Que lo que puedo es arriesgarme a que me tiren una pregunta bucapié y perder, o más que eso, servir yo, mi presencia en el debate, pues de oportunidad para que el opositor, para que mi contrincante, en buen dominicano, ¿no? Como hablan los muchachos jóvenes ahora, busque sonido conmigo. Entonces yo no me voy a prestar a que el contrincante que las encuestas dan a que tiene menos intención de voto que yo, pues que agarre sonido conmigo. Y lo que hicimos es que al final el electorado del Distrito Nacional, que es un electorado muy importante para el país, perdió la oportunidad de tener en un debate las ideas y el manejo de aquella persona que al final terminó siendo la senadora. No, y también se perdió la oportunidad del debate presidencial, incluso. Exacto. Así mismo. Entonces, siguiendo con la idea, en la entrega pasada estábamos hablando del tope en el gasto de la pre-campaña. Hablan un poquito del tope del gasto en la campaña, que ahí que sí está más interesante. Claro, fíjate, al igual que la pre-campaña, esta propuesta de modificación a la ley de régimen electoral, pues, plantea de igual forma topes al gasto. Y los topes que plantea son de que, vamos a decir, el gasto general nunca podrá ser mayor al asignado al partido que logró la mayor contribución económica. Ustedes se acuerdan, habíamos hablado que la propuesta de ley buscaba que los aportes a los partidos, la forma en la que se iba a distribuir el aporte a los partidos iba a ser, había un monto base que era el mismo para todos y luego a partir de ahí se iba a dividir acorde a los votos que sacara cada partido. Es decir, el partido que sacó más votos va proporcionalmente a recibir la mayor parte y así sucesivamente. Entonces, lo que propone este cambio es que el tope de gasto se fije en base al que tuvo la mayor contribución. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos tres partidos, A, B y C, y A es el que lleva vamos a decir, la mayor contribución
por parte de la Junta, ¿no? La mayor contribución de los tres, y C es el que menos tiene, C puede gastar el tope que tiene de gasto que va a tener C, nunca podrá ser mayor a A. Y tampoco B tampoco podrá tener unos gastos que superen a la contribución que la Junta Central le dio al partido A. Y ese se usa como referencia. Entonces, también esa propuesta de ley tiene unos topes de gasto por cada elector que van desde presidente hasta regidor y son 42.88 pesos por elector para presidente, 36.75 pesos por elector para tanto diputados como senadores, 30 pesos con 63 centavos por elector para las elecciones municipales, ¿no? Para directores distritales y directores municipales y alcaldes, y 15 pesos con 5 centavos por elector para regidores y vocales. ¿Y eso, ese monto sí. lo indexan a la inflación o eso? Sí, son indexados, es correcto. El punto es que, como yo le expliqué a ustedes, cuando estamos pues hablando, ¿no?, de la ley de partidos, en mi opinión, yo pienso que eso, en cierto sentido, no está bien porque limita de una forma importante el ejercicio de la política y que son de derechos, digamos, constitucionales. Entonces, de una forma, para mí, en mi opinión, innecesaria, pues limita a que yo pueda, digamos, gastar aún teniendo quizás los recursos, ¿no? Entonces, puede ser que yo sea un candidato nuevo, o no necesariamente nuevo, pero sea un candidato que guste, digamos, y tenga buenas conexiones y tenga gente y que pueda aportar a la campaña y que pueda pues tener una campaña muy buena, pero ya la Junta Central me está diciendo a mí cuánto puedo gastar. Entonces eso, y si no son fondos públicos, no entiendo por qué la Junta me tiene que decir a mí, no, tú no puedes gastar más que lo que se le asignó a fulanito. O cuando digo fulanito me refiero a X partido. Lo que podría ocurrir Entonces, con eso es que se vaya a hacer una doble contabilidad. O sea, por ejemplo, yo contraté contigo un servicio de publicidad que vale 100,000 pesos, pero quedamos que tú vas a registrar que son 20,000 pesos y los otros 80 yo te lo pago por la izquierda. no, obviamente, tú sabes que cualquier obligación, ¿no?, a la fiscalización de gastos, egresos e ingresos se presta a eso. No solamente en el ejercicio político, en el ejercicio comercial, en todos los ejercicios, ¿no? Pues donde haya transacciones de dinero, y no dudo que no se preste en este caso. El sistema no es infalible. Sí, y yo te repito la misma idea que el episodio pasado, y es que yo creo que lo que vale realmente es la transparencia, que todo el mundo sepa, ok, fulano gastó tanto, pero ese dinero salió de fulano, fulano, mengano, y yo Correcto. puedo cuestionar por qué esa gente te dio ese dinero a ti, ven acá, y a razón de qué. Claro, eso sí es importante. La forma, digamos, en la que la Junta Central lo aborda es bien, claro, hay que reconocer de dónde viene el dinero, pero también pone un límite al gasto, y bueno, primero, antes que al gasto, al ingreso, es decir, a cuánto se puede aportar de forma porcentual, es la forma en la que la Junta Central lo limita y lo quiere limitar, digamos, con las propuestas, ¿no?, de modificaciones, y también al gasto. Es decir, cuánto tú puedes gastar. Y obviamente yo lo que entiendo es que está muy bien que se fiscalice el ingreso, en quién lo aporta, de dónde viene y cuánto ingresa, pero yo no veo bien que se limite, ¿no?, el gasto. Porque pues, para mí pone una limitante innecesaria al ejercicio político. Si yo soy una persona que tengo buenas conexiones y puedo levantar 100 millones de pesos para mi campaña, ¿por qué me tienen que decir que nada más puedo gastar 50? Claro. Ahora, cuando un legislador no puede continuar, en este caso su puesto queda vacío.
¿Qué propone la Junta que se haga? Bueno, en este caso hay una propuesta bastante interesante de lo que es, digamos, suplir la vacante que queda y la forma en la cual deba de ser, pues, vamos a decir, que deba de llenarse esa vacante. Lo interesante de esa propuesta que se hace es que, vamos a decir, es con una perspectiva y un enfoque de género. La forma en la que la propuesta busca que sea es que en caso de ausencia se tenga que presentar una nueva terna, ¿no? Con candidatos a suplir esa vacante que fue dejada por el congresista, ¿no? Que ausente. Ahora, lo que propone la Junta Central es que si esa curul que quedó vacía está ocupada, por ejemplo, por una mujer, hay que presentar 3 candidatas mujeres y 3 candidatas femeninas. Y si estaba ocupada por un hombre, entonces hay que presentar 3 candidatos masculinos. La realidad es que, y bueno, y si no hay ninguno, si no se presenta una curul, si no hay forma de, digamos, de presentar una terna, mejor dicho, entonces se elegirá el que quedó más votado. La realidad es que para mí eso, si bien tiene una perspectiva de género que busca que una congresista, ¿no? O sea, de senadora o diputada, se ausenta, digamos, fallece o renuncia, o, ¿no? Como vimos, ¿no? Que pasó justamente con esta nueva legislatura, con este nuevo Congreso que asumió el año pasado, quien la sustituye sea una mujer. Eso es lo que busca, ¿no? Que obligatoriamente quien sustituya sea una mujer y viceversa. Y en mi opinión eso claramente es una de esas formas de discriminación positiva que tiene una perspectiva y un enfoque de género que en mi opinión al final no tiene un efecto positivo. No porque la mujer, sí, hay una realidad, la mujer necesita mayor participación política y la mujer ha venido trabajando, enfocándose y haciendo un gran esfuerzo para tener mayor participación política y yo soy deseoso de que así sea y espero de que así sea, pero creo que estos casos al final no son la mejor opción porque tenemos que entender que los políticos se deben a los ciudadanos, se deben al pueblo. Entonces, si tú tienes un caso de Josefa Castillo, ¿no? Una Farideh Raful, que, bueno, renuncia a su curul o, no, Dios no quiera, ¿no? Fallece, cualquier cosa que, ¿no? Que deja la curul vacante. Y tú puedes tener excelentes candidatos que van a hacer un trabajo bueno para el pueblo, que son muy buenos en su trabajo. Ah, no, pero tú tienes que eliminarlos, tú no puedes tomarlos en cuenta porque tú tienes que presentar una terna compuesta por 3 candidatos o candidatas a senadores o senadoras. Y eso no está bien, porque puedes perder la oportunidad de tener un muy buen senador suplente o senadora suplente y no lo vas a poder hacer porque tienes que presentar la terna en el caso de si es una curul vacante que estaba previamente ocupada por una senadora, por ejemplo, tiene que presentar 3 candidatas. Y si era un senador, 3 candidatos. Y eso realmente, como recién acabo de explicar, para mí no está bien. No debemos de elegir el suplente en base a una perspectiva de género, sino una perspectiva de capacidad. ¿Y qué dice la ley de los crímenes electorales?
Es muy interesante lo que las modificaciones proponen, porque proponen una serie de delitos que son delitos de carácter y de naturaleza electoral, como algunos son delitos ya existentes en la normativa penal, pero le da un enfoque electoral. Entonces, no, ahí tú tienes el soborno, manipulación de actas, la gestión electoral, y una serie, ¿no?, de compra y venta de cédulas, apropiación de fondos públicos para fines políticos, ¿no?, o fines electorales. Y bueno, ahí también pues introduce la perspectiva de género, porque no está lo que es el delito de la violencia política contra mujeres por razones de género, que eso yo espero que sea algo, ¿no?, que lo expliquen bien, porque yo no sé ustedes, y si ustedes han visto ejemplos que pueden edificar sobre eso, me gustaría ¿no?, que lo expliquen. Porque yo no tengo en la mente un recuerdo fresco de casos en el ejercicio político electoral donde hemos visto violencia política contra mujeres por razón de género. Sí, que haya violencia contra una candidata por razón de que es candidata, es decir, porque es mujer. No, porque es mujer, ejerzo la violencia política contra esta candidata. Si ustedes han visto alguno, por favor, me gustaría que lo edifiquen. Yo no tengo ese recuerdo, no recuerdo ningún caso. Yo creo que más pasa quizás más lo interno de los partidos, que tú veas como que a nivel público ya que se ejerce como esa violencia, porque ya he escuchado comentarios, analistas que se han quejado como que dentro del partido, por ejemplo, de que está ahora en la oposición, de que no, que mujeres que tienen potencial van a las reuniones y entonces no la dejan estar ni en la mesa, y etcétera. No sé si eso se catalogaría como una violencia política, es decir, que al interno del partido como que le cierren el paso, teniendo ellas como que la base, tú ves, los pero comités, por ser ¿no?, mujeres únicamente. Bueno, como que no, como que somos nosotros que tenemos que formar la mesa. Yo no sé, tú ves ahí si sé porque sea mujer o no, pero Yo he escuchado sí que a lo interno de los partidos ocurren cosas, pero en ese asunto es muy subjetivo, o sea, ¿a qué punto, qué grado puede calificar que entra como delito, no? Entonces ya ahí realmente más problemático que otra cosa. y como Sí, muy yo lo delicado. O sea, es una legislación que intenta evitar un problema que no esté ocurriendo y está generando problemas. Por eso hice la pregunta, porque la realidad, y quizás si en algún futuro ustedes tienen la oportunidad de invitar a un entrevistado quizás de una posición más progresista que yo, no, o menos conservador, pues posiblemente pueda quizás ponerle algún ejemplo interesante. Pero quizás yo desde mis perjuicios como, no, como conservador no lo vea, pero realmente no tengo un recuerdo de que esto sea una problemática nacional, de que se ejerza violencia política contra mujeres en el ejercicio político, sea ejercicio político como ciudadanos que votan o como ciudadanos que son elegidos para posiciones políticas a lo interno o de los partidos, ¿no?, o en el aparato estatal. No he visto, no tengo así ningún caso, ni siquiera de discriminación, que no es lo mismo que violencia, pero de discriminación no tengo ninguno. No digo que no exista, pero no tengo ese. O si existe, son casos aislados. No es una, como bien dice Carlos, no es una problemática. Siguiendo con el tema de los crímenes, pero ahora vamos a ver como algo mucho más delicado, y es, por ejemplo, el hecho de que hay un nuevo crimen respecto a la integridad de las elecciones que está en la propuesta. Y en ese sentido hay que recordar que el año pasado fue un fracaso la preparación del voto automatizado y se llegó a bajar el tema de sabotaje. ¿Qué nos puedes decir al respecto de ese nuevo crimen que ellos están proponiendo que se considere?
Correcto, sí, se introduce, ¿no?, el delito de impedir la celebración de las elecciones por medio de, o sea, impedir que las elecciones ocurran en la fecha pautada a través de cualquier mecanismo que efectivamente impida la celebración, ¿no?, de ese ejercicio democrático. Y las penas van, al igual que los otros delitos que mencionamos anteriormente, en penas, digamos, de privativas de libertad de 3 a 10 años. Y algo muy positivo, ¿no?, que ocurre y que uno se piensa, ¿y por qué no? Eso debió de existir de hace mucho. Pero bueno, obviamente, lo que ocurrió el año pasado fue algo, y debemos de reconocerlo, un hito en la historia moderna dominicana, porque se quiera reconocer o no, República Dominicana venía sosteniendo una estabilidad política que todavía, gracias a Dios, gozamos hoy en día, sostenida a través de varias décadas. Y obviamente que ocurriera eso y que se tuvieran que suspender las elecciones por esos problemas como bien mencionas, Eric, del supuesto sabotaje aquel, pues efectivamente es algo que debe de ser penalizado, por sobre todo afecta grandemente la estabilidad política nacional y cómo nosotros como país nos vemos hacia nosotros mismos y por sobre todo hacia el exterior, ¿no? Entonces sí, está muy bien que sea penalizado pues, de 3 a 10 años, y obviamente luego hablaremos, creo que próximamente aquí en esta entrevista hablaremos de cómo no ocurrirá eso, porque tú tienes que tener un mecanismo más que de control, de fiscalización y persecución de estos delitos. Y hablando de persecución, yo dije en la entrega pasada que la gente quiere sanciones a los partidos y a los políticos. Esta propuesta plantea un ministerio público electoral. ¿En qué consiste eso? Bien, efectivamente, como bien mencionas, la propuesta busca la creación del Ministerio Público Electoral. Y ese Ministerio Público Electoral funcionará como una unidad de investigación y persecución de los delitos electorales dentro del Ministerio Público. Es decir, no es un Ministerio Público independiente, digamos, o más que independiente, separado, ¿no? No es otro brazo de la justicia, sino dentro del Ministerio Público existirá una unidad de investigación y persecución de los delitos electorales. Y estará compuesto en principio, ¿no?, de un titular, especie de procurador fiscal de persecución de delitos electorales, con sus 4 procuradores adjuntos, y habrán 2 fiscales electorales por cada provincia. Estos fiscales electorales, ustedes se preguntarán, bueno, pero espérate, Alexi, ¿cómo así? Porque hay elecciones cada 4 años, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estos fiscales en los años no electorales? Bueno, la propuesta de ley lo que plantea es que en los años no electorales, los fiscales electorales, que habrán 2 por cada provincia, ejercerán funciones concomitantemente con su ministerio. Es decir, vamos a agarrar en las provincias, ¿no?, los fiscales con lo que cuenta el país, vamos a decir, bueno, por una cuestión de concurso, van a postularse y se van a elegir 2. Y esos 2, en los años electorales, le van a decir, mira, usted se va a dedicar únicamente y exclusivamente aquí a persecución de delitos electorales. Pasan las elecciones, pasa el año electoral y vienen los años no electorales, y ahí, bueno, ahí ya usted va a ejercer de manera concomitante sus funciones como un fiscal normal, es decir, normal quiere decir asignado a la unidad o a la función que originalmente ejercía el fiscal. Ahora bien, la dificultad que yo veo es la siguiente, y en primer lugar, eso es para los fiscales electorales que habrá en las provincias.
Sin embargo, para el titular, si para el procurador fiscal encargado de la unidad, no es el caso. Ese va a ser un funcionario que se va a dedicar a eso a tiempo completo todo el tiempo. Entonces, yo entiendo que sí, que habrán crímenes y delitos electorales, mejor dicho, delitos electorales, pero ¿y qué pasa si no hay muchos? Entonces tú vas a tener ahí un funcionario con 4 adjuntos que pues, vamos a estar pagando un dinero, quizá trabajando menos que los demás procuradores, ¿no? Fiscales. Y en el caso de los fiscales electorales por provincia, que quizá para mí son los que van a tener la mayor carga de trabajo, se dice que en los años no electorales pues ejercerán funciones, digamos, de su propio ministerio. Es decir, si tú estabas en la corte penal, en el juzgado penal de primera instancia de tal demarcación, o si tú estabas, por ejemplo, en la corte, ¿no?, de niña y adolescente, o si tú estabas aquí o allá. Pero señores, llevar un caso penal no es una cosa que se lleva en un año. Y no es una cosa que se lleva tampoco un fiscal lleva un caso, no, los fiscales llevan varios casos. Los que han estado aquí, no sé si ustedes han estado en algún momento en alguna causa penal, esos fiscales van con una montaña de expedientes y van viendo ahí uno por uno. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, supongamos que en el 2024 hay bueno, supongamos, no esperamos, ¿no?, que hayan elecciones que se lleven bien en la fecha correcta. Y bueno, ocurren cientos de delitos electorales. A nivel general, ¿no?, en todo el país, en las diferentes provincias y municipalidades, y resulta que arrancan, ¿no?, la unidad de persecución de los delitos electorales y se activa y las investigaciones y comienzan los casos. Entre ese proceso que se hace la investigación, se descubren los implicados, se hace la querella, se solicita medida de coerción y pasamos a las diferentes fases del proceso penal dominicano, va a pasar mucho más de un año, puede llegar a 1 o 2 años. Pero resulta que ese segundo año ya no es un año electoral. Entonces, tú tienes ahí un fiscal que está llevando casos de delitos electorales, pero como no estamos en un año electoral, le van a entrar casos, digamos, de su ministerio común, de otros casos, ¿no?, de violencia de género, robo, asalto, etcétera, etcétera. Y óyeme, se la va a llevar muy fuerte ese fiscal. Pero ocurre peor del otro lado. Supongamos que es el año 2023, y ese fiscal tiene 10, 15, 20 casos que ninguno son electoral porque no estamos en elecciones. Llega el 2024, ocurren las elecciones y ocurren la misma cantidad de delitos electorales que yo había mencionado anteriormente, cientos de delitos electorales. Entonces ahí ya el fiscal tiene que soltar los otros casos que lleva, porque como está en año electoral tiene que dedicarse, es lo que, digamos, la propuesta que hace la Junta, tiene que dedicarse de lleno y única y exclusivamente a esos casos electorales. Entonces, de una forma u otra, en mi opinión, esa forma en que quiere la Junta llevarlo va a ser una carga difícil para esos fiscales electorales en los tiempos de transición, es decir, en el último año antes de las elecciones y en el primer año después de las elecciones. Yo creo que solamente la sugerencia de ese fiscal electoral debería dar un poco de vergüenza, porque ahí lo que presume es que aquí no podemos hacer elecciones que sean más o menos pasables y que los 2 o 3 casos que ocurran se puedan dirimir normalmente por el Tribunal Superior Electoral. O sea, ahí lo que esa ley presume que a medida que vaya pasando el tiempo van a haber más delitos electorales y más complejidad sobre los mismos. Lo que pasa, Carlos, es, escúchame que interrumpa, el Tribunal Superior Electoral no es un tribunal de carácter penal, ¿entiendes? O sea, el Tribunal Superior Electoral es un tribunal creado para dirimir conflictos entre partidos o para interpretar
aspectos propios del ejercicio electoral, sea a nivel interno de los partidos como a nivel, digamos, de elecciones. Entonces, los delitos electorales tienen que ser llevados a cabo en tribunales de carácter penal, que son obviamente la justicia penal a través de tribunales, digamos, de primera instancia, juzgados de paz o cortes de apelación. Y esos tribunales y cortes llevan, casos penales de toda índole. Entonces ahí, imagínate tú dijiste, digamos, dijiste una suposición que espero que sea así, espero que tenga la razón, de unos cuantos delitos electorales. Pero si la propuesta de ley contempla que la venta y compra de cédulas es un delito electoral punible de 3 a 10 años, supongamos que sea 3 solamente, ¿cuántos compra y venta de cédula ustedes creen que ocurren en cada elección? ¿5, 10 o cientos de compras de cédula en todo el territorio nacional? Yo creo que Mi preocupación es cómo van a investigar algo que es tan informal y tan... O sea, le van a tirar una foto al que está vendiendo, comprando la cédula. O sea, eso, estará interesante eso, como... Ocurrirá como cualquier otro caso penal, es decir, los casos penales inician por querellas o por vamos a decir, el querella de un tercer privado, digamos, o sea, que no es el Ministerio Público, sino de la víctima, llamémosle así, o en caso, por ejemplo, de delitos de orden, bueno, todos los delitos son de orden público, pero es decir, cuando la víctima es el país, es decir, el Estado, ¿no? El proceso democrático, como es en el caso de una compra de una cédula. En este caso, pues, obviamente debería de ser por la policía, ¿no? Los organismos de investigación y control, o en este caso, hasta por una pista que le llegue al fiscal, una pista de una llamada, de un, vamos a decir, de un contrario, que me imagino que pasará mucho, ¿no? Uno de un contrario político va a decir al fiscal, mira, el de tal partido está vendiendo y comprando cédula en tal esquina, en tal esquina. La mayor parte de las querellas en todo caso van a ser de lo contrario, porque al que se la están comprando le están dando un beneficio, le están dando su dinero, ese no se va a quejar. No, claro que no. Igual, por ejemplo, una cosa que podría pasar, y me imagino que sería lo más inteligente, que yo haría, ¿no? Si yo quiero acabar con ese delito, es yo agarro y pongo agentes encubiertos, grabando con cámaras, y ahí, bueno, pues, sí, mira, Fulano está comprando cédula, sí, voy, y ahí, pues, agarro los culpables. Es como si fuera, ¿no? Venta de sustancias controladas, de drogas. Tú tienes un equipo ahí que se va a hacer pasar por gente común y corriente que está vendiendo su cédula y ahí no tienes, vamos a decir, recaba las pruebas en la investigación. Bueno, queremos darle las gracias a Alexis por este tiempo que nos ha dedicado para analizar y terminar de ver estas dos propuestas, la de partidos políticos y la del régimen electoral. Ha sido de verdad que muy enriquecedor y esperamos que este tipo de encuentros se sigan suscitando y que vengan otros temas interesantes y que quienes escuchen también pues se sientan motivados a bueno, pues ponerse a la orden y de otras áreas y si ven que hay un tema que hay que discutir y que son expertos de esa área, pues también lo podemos invitar y eso. Pero de verdad que muchísimas gracias, Alexis, por tu tiempo. Entiendo que le hemos dado a nuestra audiencia suficiente con que masticar sobre estas propuestas de reformas electorales. Las gracias a ti, Eric, y al resto del equipo, Carlos, Rosana, por una maravillosa entrevista. De mi parte, pues, más que feliz, más que contento y más que agradecido con ustedes por invitarme y bueno, siempre dispuesto
pues a compartir humildemente los conocimientos que tengo para el objetivo de edificarnos más, conocer más y obviamente, ¿no?, de aspirar a eso que queremos, ¿no?, que es siempre un país mejor y una mejor sociedad. A los fieles oyentes de Sigua Digital, que no, tremendo podcast, pues que sigan en la sintonía, y me pueden seguir en las redes como SixconRD o Alexis J. Colón. Y nada, muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada 2 semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre la sobrepoblación y cómo se sigue viendo esto como un problema, pese a toda la evidencia en contra que poseemos en nuestros días. En el día de hoy hablaremos sobre un tema que creo que está muy vigente entre ciertos círculos, y es que se ha popularizado una serie en donde de forma sutil, no todos se lo van a llevar, pero si ven la serie quizás sí algunos lo ven con más profundidad y van a encontrar que esta serie critica al capitalismo como si este fuera un juego perverso. Pero ¿es el capitalismo un juego? ¿Qué te parece, Rosana? ¿Es el capitalismo un juego? Bueno, Carlos, no lo creo así, porque el capitalismo es como un sistema social y económico, ¿sí? En los medios de la producción y también en el mercado es muy útil para señalar los buenos escasos de manera eficiente. Y bueno, para mí, en mi opinión, creo que el capitalismo es como un fuerte proceso para poder crear riquezas. No lo veo así tanto como si fuera un juego. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo opino muy parecido. Realmente la idea de verlo como un juego, no sé, como que yo creo que el autor, quizá de buena fe, el de la serie, no entiende el sistema que él está intentando criticar. O sea, es una crítica desde el desconocimiento. Estoy seguro que quizá si él lee un poco más, va a tener otra idea. Ahora, Eric, ¿qué te parece este concepto? Yo no sé si será la serie que estoy pensando, que de hecho una amiga me la recomendó. Si es la serie, ya me dijo una combinación de otras series por la cual le gustó, y que ninguna de esas que ella me dice tiene que ver para nada con el capitalismo. Pero lo que yo veo es que si se ve como un juego, se está interpretando, y les recomiendo que vuelvan a ver el otro episodio donde se te habló de la teoría del juego. Y quizá el problema es que ese juego perverso que tú dices, Carlos, quizá lo están viendo como un juego de suma cero, porque si es una crítica al capitalismo, es como que es un juego de suma cero, donde el sistema en que vivimos es un sistema que se basa en que se crea riqueza y es a base de joder al pobre. Entonces un juego de suma cero donde la única manera es que o tú estás con los ricos y tú te sometes y te estás esclavizado a los ricos, o no. Entonces creo que ese sería el problema de verlo como juego, que entonces está asumiendo que es un juego de suma cero en ese sentido, y no lo vería así. No lo puedo ver tampoco como ningún tipo de juego, ni tampoco se puede hacer un análisis como de ajedrez, ni nada por el estilo, porque al final de cuentas tú no puedes jugar con la gente. Es decir, cuando tú lo pones así, es como que es como que todo es un bando, y los juegos se pueden usar para las estrategias, y tú puedes tener como negocio de estrategia. En la parte militar también tú puedes tener estrategias, pero tú no puedes concebir
todos los jugadores, y como que tú estás planificando la vida de cada una de la gente en ese juego, porque también ese es parte del problema cuando tú lo ves como juego. Y por ejemplo los juegos que hay de equipo y estrategia, entonces tú eres el que va a manejar la vida de la gente, como que tú vas a saber todas las opciones, y entonces esa es parte del problema, que en todo caso tú deberías tener, si vas a verlo como juego, tiene que ser algo más dinámico, donde todos entran y no yo que voy a planificar y voy a tener como que voy a saber todas las repercusiones que va a haber, y entonces voy a tomar la mejor decisión para yo ganar. Es lo que también te podría decir. Bueno, la serie no lo expone como un juego de suma cero, más básicamente lo que expone es que es un juego perverso donde todos nos estamos jugando la vida constantemente para ganar dinero. Entonces hace como un paralelismo de que, cónchale, la gente está, o sea, es un juego perverso porque la gente desperdicia su vida por dinero. O sea, más o menos esa es la idea que está jugando en la serie. Yo no voy a decir el nombre de la serie porque ellos no me pagan mi payola aquí, ni le pagan a Segua Digital, o sea, no voy a mencionar el nombre. Pero más o menos es el concepto que trata. Ahora, muchos, igual que el autor de esa serie, tienen la idea de que las cosas son así porque alguien pensó en detalle y les implementó. O sea, por ejemplo, el juego de fútbol es de tal forma porque un grupo de gente se inventaron ese juego en algún momento y dijeron que esas son las reglas. X. Pero esto no es así en muchas cosas. Esto olvida lo que explica Hayek sobre los órdenes espontáneos, es decir, sistemas que se crean por la actividad en agregado de los individuos que al final constituyen un orden complejo de interacciones. O sea, es decir, o Hayek quería decir, que la gente interactuando entre uno y otro iba asumiendo conductas o reglas que partían de esas interacciones y que eso se retroalimentaba a un punto de que se generaba un nuevo nivel de interacción en donde se existían unas reglas, conceptos o tradiciones o costumbres que nadie lo creó, pero existen y todo el mundo lo tiene aceptado como algo favorable. Visto desde el punto de vista sociológico, esto va muy de la mano con el funcionalismo. Que toda cosa que existe en la sociedad es porque es funcional a alguna cosa que la misma... Y deja de existir cuando ya no le funciona a la sociedad. Carlos, ¿y el capitalismo es un orden espontáneo? Muy buena pregunta. El primer detalle para ver si algo es un orden espontáneo, y eso se lo pueden preguntar a cualquiera en la calle, ¿quién lo inventó? ¿Quién inventó el capitalismo? Nadie sabe. O sea, es como el mismo del dinero. ¿Quién inventó el dinero? Nadie sabe. O sea, a alguien se le habrá ocurrido, pero incluso a alguien se le ocurrió porque vio otras cosas. Entonces, esa es la principal característica de orden espontáneo. O sea, tú no puedes decir que alguien lo creó, simplemente es algo que surgió de las interacciones sociales y que, bien indica, responde a una necesidad de una sociedad y tienen algunos sistemas que se retroalimentan entre uno y otro. Y claro, los órdenes espontáneos van cambiando, porque eso es algo que surge justamente de las interacciones de los seres humanos. Entonces, la pregunta, ¿es el capitalismo un orden espontáneo? Por supuesto. O sea, el capitalismo, tú no puedes decir, bueno, las reglas del capitalismo son estas. No, el capitalismo son un sinnúmero de prácticas sociales o normas sociales que juntas hacen que ese sistema surja. Pero no es algo como que, bueno, lo inventó fulano en tal año, se implementó aquí, después lo copiaron. No, es algo que surge y algo que como que puede ser funcional a otra sociedad y esa sociedad lo adapta o lo asume. Y más que pensar en que en función de que se inventa, como es algo que tiene que ver más social, es simplemente de que hay gente que ha
analizado lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en esta interacción, y entonces lo ha descrito, pero no es una cuestión de que alguien se lo inventó, sino que es simplemente se está hay gente que ha puesto y se ha analizado y ha puesto por escrito qué está haciendo la gente y por qué lo hace. Pero si yo me pongo un día, me pongo a observar por una semana o por un mes y le caigo atrás a Carlos de qué hace Carlos y yo hago un libro, yo no me estoy inventando a Carlos. Yo simplemente pongo por escrito, y en base a si yo lo estoy espiando, qué sé yo, pero también lo conozco y veo por qué hace una serie de cosas durante todo un mes, entonces puedo comenzar a aseverar una serie de cosas y plantear que es a nivel social lo que uno ve que han hecho muchos autores, muchos intelectuales, de cosas que ya están, cosas que hacemos. Entonces es un tema de que el capitalismo, el asunto del libre mercado, el asunto de funcionar en un mercado, es lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, no es como que nos inventamos, sino ha habido una necesidad, y en base a la necesidad entonces comenzamos a inventar, a suplir lo que hace falta, y así Sí, cada correcto. quien va. En las ciencias sociales pasa mucho esto, porque justamente las ciencias sociales, como su objetivo de estudio en la sociedad se dan constantemente órdenes espontáneos. O sea, se dice mucho de que, bueno, Adam Smith es el padre de la economía. No, Adam Smith lo que describió, lo que estaba pasando en el siglo anterior al que él escribió el libro. O sea, tú prácticamente, si tú lees la historia de ese siglo y tienes más o menos una formación, tú posiblemente llegas a las mismas conclusiones, los mismos escritos de Adam Smith. Y no solo eso, sino que la economía no ni siquiera tú lo puedes arrancar de ahí. Tú tienes la escuela de Salamanca, que justamente analizan cuáles eran las operaciones que estaban tomando la gente en los intercambios que se estaban dando entre las nuevas tierras de América y el viejo continente. E incluso cómo se estaba manejando la moneda. Pero si tú te vas más para atrás y tú te ves la contabilidad con Luca Pacioli, pero Luca Pacioli no inventó la contabilidad. Luca Pacioli tomó prácticas que ya tenían los comerciantes de Italia en su comercio y las sistematizó. O sea, él no lo inventó, o sea, él la sistematizó, algo que socialmente ya la gente lo estaba practicando, o sea, la gente especializada lo estaba practicando, y que ninguno puede decir que, yo me lo inventé, sino que ya lo que ya socialmente había surgido como práctica. Y nos vemos más para atrás, los primeros escritos de economía en la antigua Grecia describen básicamente lo que estaba pasando, o sea, igual que la moneda surgió simplemente por una necesidad y nadie puede decir que inventó la moneda. Aunque los bancos centrales quieran ahora decir que ellos son los dueños de eso y que lo manejan y lo planifican excelentemente, que sabemos que no es así, pero realmente la moneda es un orden espontáneo. Entonces, todas las ciencias sociales ocurre esto, que se dan órdenes espontáneos. Entonces, los órdenes espontáneos no es algo que necesariamente quede inamovible, ya que la gente va cambiando sus expectativas, y esto va modificando el orden anterior y sus incentivos. Puede ser que la gente ahora entiende que es mejor vivir más tranquilo, entonces el que tú veas que esté haciendo muchas proyecciones de querer una vida más activa, la gente lo vea mal y no le vaya bien en esa sociedad, por ejemplo. O sea, tiene incluso sociedades en que el que hace proyección de riqueza, la gente no quiere saber de él. Y eso tiene un impacto realmente en su finanza luego. ¿Y qué es lo que hace eso? Que entonces nadie quiere más adelante hacer proyecciones de riqueza o proyectar que tiene riqueza. Ahora, hay otras sociedades que al revés, que como que alguien que proyecta que tiene muchos recursos le genera confianza, entonces esa confianza
puede ser la base de cualquier intercambio o operación económica, y esa persona ya por el hecho de tener riqueza va a tener más riqueza porque tiene más facilidad de hacer operaciones. Entonces, estas son prácticas sociales y normas sociales que van adaptando, son cambiantes y que responden a una sociedad y sus necesidades del momento. Y algo que la serie yo veo como que lo pone muy como que no sé, es que la serie presenta eh, alguien modificando las reglas de forma arbitraria. O sea, en una parte presentaban como que, bueno, la gente estaba haciendo tal cosa y como el que diseñó el juego entiende que el resultado no le gusta, entonces él cambia las reglas en el momento de forma arbitraria. Esto realmente no es así socialmente, o sea, hay el cambio en el comportamiento, las expectativas, pero estos cambios, tú no puedes decir que alguien lo modificó. O sea, no, la, la gente rechazó algo o aceptó una nueva idea. O sea, no es algo como que alguien ahí lo cambió, los botones y eso. No, para nada así. Ya, quizá podríamos hablar de los gobiernos que tratan de tener un papel parecido. Ojo, tratan, porque en realidad es poco lo que pueden hacer, como bien podemos ver en países socialistas donde surgen extensos mercados negros. O sea, los países socialistas tú ves que ellos constantemente quieren modificar, controlar, manejar, planificar la economía, y lo que la respuesta de la sociedad a sus necesidades que no están satisfechas por ese tipo de sistema es crear mercado negro. Eso es un orden espontáneo, un sistema donde el Estado quiere planificar de forma centralmente la economía. Surge un mercado negro. Un ejemplo más sonoro sería Venezuela, donde los individuos, ante un manejo irresponsable totalmente del gobierno en términos monetarios, hizo que la gente, el pueblo, decidiera dolarizar sus intercambios, hecho que luego debió ser reconocido por el gobierno con el rabo entre las patas, decir, bueno, la gente está usando el dólar aquí y ya yo no puedo hacer nada con eso. Entonces Sí, eso no da, sí, eso nos da un ejemplo de que aunque el gobierno quiera modificar la cosa, al final la sociedad no responde así. sí, correcto, Carlos, porque la moneda que es el bolívar se ha devaluado demasiado. Y la moneda que ha tenido, por decir, el poder en el país, pues es el dólar. Y esto se ha manejado fuertemente es en las empresas privadas. Y bueno, ya la sociedad se ha visto obligada o han mejorado su estatus de vida, puesto que han querido que circule este tipo de monedas en el país. Y bueno, las personas que están trabajando, tienen su trabajo en públicos o estos funcionarios, pues han tenido que abstenerse a recibir su bolívar. Por ende, el gobierno, al tener conocimiento de la realidad que se vive, ha hecho miles de cosas para que el bolívar vuelva a tomar su valor, ¿sí? Pero la verdad que es imposible. Es imposible porque ya el dólar en el país tiene mucha demanda y ya las sociedades exigen que circulen esta moneda en el país. Aunque no lo quiera aceptar, los venezolanos están pidiendo eso, fíjate. Ahora, Carlos, pero los grandes empresarios. Sí, siempre se comenta de que, bueno, el capitalismo, pero los grandes empresarios, ellos controlan la economía y todo eso. Y yo digo, bueno, se habla mucho de los grandes empresarios, pero no se ve la contrapartida. Es decir, Mark Zuckerberg tiene miles de millones de personas usando su plataforma. Bezos con Amazon tiene decenas de miles de negocios que utilizan sus servicios y cientos de millones de clientes a lo largo y ancho del mundo. Bill Gates, ni hablemos, todo el mundo tiene Windows. O sea que se ve, bueno, los grandes empresarios, pero es que no se ve que ellos son grandes porque están sus empresas, sus emprendimientos,
están solucionando necesidades diarias de cientos de miles de millones de personas. Entonces, ahí va la cosa. Y, y siguiendo con esa mismo, ¿qué quiero decir con esto? O sea, detrás de cada empresario existe una gran maraña de personas que se han beneficiado de sus servicios que estos ofrecen en sus emprendimientos. Que el día que no sea así, se dan cambios tan violentos como el que ocurrió con el asunto de la cámara, ¿saben? La cámara de rollo, la cámara digital. Ese cambio que la gente asumió, o sea, nadie dijo, bueno, ahora vamos a usar cámara digital. No, la gente vio que eso lo beneficiaba más, satisfacía sus necesidades. Entonces, ahí ellos dijeron, bueno, vamos a comprar cámaras digitales, los rollos que se los quede la compañía que lo está produciendo. Y eso fue un cambio tan violento que una empresa que tenía ya un poder de mercado definitivo como Kodak, la llevaron a la bancarrota. O sea, para que tú veas si esos grandes empresarios pueden hacer algo contra un cambio social en las expectativas de los agentes individuales. O sea, de buena a primera, tú puedes decir, bueno, Mark Zuckerberg tiene mucha plata y está manipulando por sus redes. Bueno, pero si la gente deja de usar Facebook un día, tiene problemas. Y bueno, incluso vimos el otro día que su red duró como 6 horas fuera de servicio y él perdió plata en su valor, el libro de sus acciones. Y no Entonces, solo él, el promedio estaba que por hora se estaban perdiendo 160 millones de dólares o 160 mil millones de dólares, no sé cuál era el número, creo que eran 160 millones de dólares por hora. es probable, por lo menos hubo una pérdida en valor del libro. O sea, hay que tener mucho cuidado porque usualmente los valores que se manejan en bolsa son valores en libro. O sea, él no tiene todo ese dinero en un banco, sino que las acciones que él tiene valen eso en el libro. Entonces, las acciones del libro de él le hizo perder una plata considerable. Y muchos empresarios que no diversificaron su método de comunicación. Hubo una señora que me dio muchísima pena, que creo que de Nigeria, que ella más de la mitad de su servicio lo manejaba era usando WhatsApp. Y WhatsApp caído por 6 horas, eso fue prácticamente que ese día ella tuvo que trabajar la mitad, perdió la mitad de su ingreso. Entonces, lo que le corresponde a ella ahora es diversificar sus métodos de comunicación. Eso es lo que le exige el mercado. Y así es que opera el capitalismo. O sea, la gente va cambiando sus expectativas, ocurren cosas, cambia. Y eso puede, al empresario más sólido se lo puede llevar. Entonces, es poco lo que puede hacer un gran empresario, por más grande que ustedes entiendan. Es poco lo que puede hacer contra el orden de mercado que impone el capitalismo. Lo que pienso, Carlos, es que o sea, con esos ejemplos que tú pones y esa crítica que hace la serie y lo que pasa, lo que parece ser que pasa, y el tema del juego, a mí me lleva a pensar que yo no sé si es que el mismo autor dijo que la hizo para criticar al capitalismo o si es que los analistas como dan la cosa quieren como decir como que le está haciendo una crítica al capitalismo, pero yo diría más que lo que tú estás planteando es como que en lugar de ser el capitalismo un juego, estamos hablando del juego de la política y cómo el juego de la política quiere pretender eh, violentar al mercado y que entonces en esa violencia hacia el mercado se entiende como que ese es el capitalismo y que ese es un juego perverso, porque lo perverso sí es que en el juego de la política seamos todos afectados y ciertamente somos afectados por los gobiernos intentar jugar con la vida de la gente. Él posiblemente, lo entiendo así, yo no voy a tramar que él tiene ni alguna agenda política detrás de eso, sino que yo creo que él, quizás por su experiencia personal, eh,
tiene esa idea, que es una idea errada. Y tiene esa idea porque él ve este factor de incertidumbre de que para tú estar bien, tienes que servir con bienes que los otros quieran. Entonces, o tú interiorizas eso, que tú dependes de los demás y tú tienes que hacer cosas bien para que los demás quieran para tú estar bien. O sea, eso a alguna persona le trae mucha incertidumbre. Y cuando la gente tiene mucha incertidumbre, puede interpretar que eso es algo como que injusto y que ojalá las cosas fueran más organizadas, sin incertidumbre y seguridad. O sea, ahí entonces surge un discurso de la igualdad y todo eso, y que el Estado maneje la cosa y que regule aquí y allá. Es más o menos, sale de ahí, o sea, de esa idea de la incertidumbre, de no saber lidiar con la incertidumbre, que la incertidumbre es parte de la realidad, es parte de la vida. Entonces, difícilmente se podría calificar al capitalismo como un juego, al menos que entendamos que la vida misma se puede poner en juego por unos cuantos millones, que es la crítica que intenta hacer el autor de esta serie al sistema de libre emprendimiento o capitalismo como muchos lo llaman, que es sin lugar a dudas el sistema que ha traído más prosperidad y concordia en la humanidad en la historia. O sea, podríamos tener nuestras dudas con el capitalismo, pero es un hecho que realmente es un sistema que le ha traído más prosperidad y más concordia a todos los seres humanos. O sea, si no podemos ver la historia, lo que pasaba antes del capitalismo, mucha gente o todo el mundo estaría de acuerdo que era peor que cualquier cosa que nos podamos imaginar hoy en día. Y no estamos hablando de África, estamos hablando de la parte que es ahora mismo de Europa más rico, lo que pasaba antes del capitalismo ahí, sería horrible. Entonces, quizás por falta de conocimiento, mucha gente cae en estos tipos de análisis, quizás naive, o sea, quizás análisis ingenuos, que no profundizan muy bien. Y bueno, ocurre esto que llega ahí, entonces llega hasta el punto de que se hace una serie para tratar de criticar al capitalismo. Pero sin lugar a dudas, lo repito, es el sistema que ha traído más prosperidad y concordia a la humanidad. Bueno, muy interesante eso. Y yo vuelvo a reiterar lo del inicio, que con respecto a juegos, les recomendamos que si usted quiere saber un poco de juego en lo que tiene que ver con la economía, que pueda escuchar el episodio en que nosotros grabamos sobre teoría de juegos y los tipos de juegos en los que se trabaja en la economía y en la dinámica social. Si usted quiere saber algo de esa parte de juegos, pues vaya y escuche, pero tratemos de analizar mejor las cosas y no caigamos, o sea, hay que tener cuidado de que los traumas no nos lleven a nosotros a tener interpretaciones de la realidad que no son concordes con lo que realmente pasa. Así que síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox, Amazon Music, Deezer y Mixcloud como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, @siguadigital. Puedes escribirnos a info@siguadigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Muchísimas gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.